Gracias por estar con nosotros en otra edición del programa En sus Palabras. Hoy platicaremos con el padre Josué Dani Hernández. Él es párroco de la comunidad Nuestro Señor de las Misericordias de la diócesis de San Pedro Sula. También está a cargo de la pastoral familiar, especialmente de acompañar a aquellas familias que están en el seno de la iglesia y sobre todo también de ir a buscar a aquellas que no, para seguir promoviendo la evangelización. Ya está con nosotros el padre Josué Dani Hernández. Padre, un gusto saludarlo en sus palabras. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Queremos conocerlo, queremos saber sobre su vida, sobre su vocación, sobre todo, y su ministerio sacerdotal. Por eso comenzamos nuestra plática preguntándole quién es el padre Josué Dani Hernández. Bueno, es un sacerdote de Cristo que fue llamado en el seno de una familia sencilla, de uno de los populares barrios de aquí de la ciudad de San Pedro Sula, el barrio Medina, que ciertamente pues es uno de los cuatro primeros barrios que se fundaron aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Y bueno, el Señor va llamando a los que Él quiere, ¿verdad?, para que puedan servir a su iglesia como sacerdotes. Mi familia pues es una familia pequeña, éramos mis dos padres y un hermano menor que tengo, y mi papá era barbero, mi mamá ama de casa, así que podemos decir que vivíamos del pelo, ¿verdad? Y ciertamente pues siempre fuimos católicos y pues la semilla de la fe que me inculcó mi madre sobre todo pues ciertamente dio sus frutos, y poco a poco pues me fui acercando a la iglesia y descubriendo el camino de la vocación. Qué interesante saber eso. ¿Aprendió el oficio, padre, de ser barbero? Pues fíjate que no, porque tenía dificultades con la navaja, ¿verdad? Ya había un perro ahí del barrio que siempre pues se ponía ahí al lado para esperar a que cayera una oreja para llevársela. No, es broma, pero sí es cierto de que no me gustaba, ¿verdad? A mí siempre lo que me gustó mucho desde niño fue la lectura. Mi papá, pues, aún siendo una persona, pues, humilde, ¿no?, un barbero, siempre me motivó a leer, me compraba los libros, y antes eran, pues, mucho más baratos que lo que son ahora, y así pude, pues, ir creciendo en la lectura, ¿no? Y eso me ayudó mucho, pero para el oficio no tuve la vocación de barbero, ¿verdad? Y hay muchos en mi familia que sí siguieron ese camino de la barbería. Tengo tíos y primos que son barberos, pero ya conmigo ya se perdió un poco el oficio, ¿verdad? Bueno, pero interesante saber esto de la lectura. ¿Cuál fue el primer libro que le tocó leer, padre? Bueno, en realidad yo empecé desde muy pequeño, desde los 6 años a leer. Yo aprendí a leer en la barbería, no en la escuela. En la escuela aprendí a escribir. En la barbería, pues, yo no sé si ustedes recordarán que siempre, pues, en las barberías hay revistas, paquines, y ahí fue donde fui aprendiendo a leer, ¿verdad? Con los paquines y los dibujos. Es otra cosa que me gusta mucho, dibujar. Y así fue pues que fui acercándome a la literatura. Recuerdo que de los primeros libros que leí fueron los libros de Julio Verne, que me acompañaron casi durante toda mi niñez, y los libros de Mark Twain también, que me gustaban mucho. Qué bueno saber eso, padre, especialmente en un país donde poco se fomenta la lectura. Queremos saber en su niñez, padre, cuáles eran esos anhelos. Nos ha contado la lectura como parte de esas aficiones, pero ¿qué anhelaba ser de niño el padre? Bueno, yo creo que eso también cambiaba según el libro que estuviera leyendo, ¿no? Cuando leía los libros de Julio Verne, que es un autor que motiva mucho el amor a la ciencia, pues yo quería dedicarme, ¿no?, a las ciencias. Incluso pues llegué a leer muchos libros de ciencia ya en mi adolescencia, y eso pues me motivó también a escribir para un periódico de aquí del país algunos artículos que yo consideraba más que nada pues simplemente ilustrativos, ¿no?, de un tinte didáctico, que servían pues para motivar en la gente pues el interés y la curiosidad por algunos aspectos de la ciencia. Me gustaba mucho la astronomía, recuerdo, y bueno, todo lo que tuviera que ver con la ciencia, ¿no? Y mira qué interesante lo que dices, porque yo sí creo que en Honduras hay mucha gente que lee. El problema es que a veces lo que leemos es simplemente de baja calidad, ¿no?
piensa, por ejemplo, cuántas personas pasan horas y horas leyendo un mensajito en el celular, en vez de tomar un buen libro o pues algo que los forme un poco más. Entonces yo creo que la gente sí lee, sí lee. Lo que pasa es que a veces pues perdemos mucho el tiempo en cosas que no vale demasiado la pena leer. La mejor obra que ha leído, padre, su criterio. Bueno, aparte de la Sagrada Escritura, obviamente, ¿no? Aparte de la Biblia, si nos vamos desde el plano literario, pues hay muchos libros que me han gustado, ¿no? La Odisea, la Divina Comedia, hay muchas. El Quijote, por ejemplo, ¿no? La gente a veces tiene temor de leer el Quijote porque lo mira muy grueso o piensa que es muy difícil, ¿no? Pero en realidad no lo es una extraordinaria obra. Y el que lee el Quijote no lee un libro, sino que lee varios libros. Qué bueno saber eso, padre. ¿En la adolescencia mantuvo todavía estas aficiones o qué le llamaba la atención, qué quería hacer ya cuando ya va creciendo un poquito más, padre? Hasta el día de hoy sigo leyendo, pero ya pues han cambiado mis lecturas, obviamente, ¿no? En el colegio pues no pensaba para nada en ser sacerdote. En ese tiempo había mucho sacerdote español y uno pensaba de que todos los sacerdotes venían de España, ¿verdad? Que eran como las cajas de vino, ¿no? Que ellos venían en cajas también y venían de España y que eso era lo que había, ¿no? Sacerdotes españoles. Era raro ver un sacerdote hondureño, entonces, pues por ese motivo y por ese lado nunca pensé en la vocación sacerdotal hasta ya muy más adelante, ¿no? Ya cuando había salido de la universidad. Comprendo, padre. Me dice que su familia era católica, que vivían de manera muy sencilla. ¿Cómo era su acercamiento con Dios? Bueno, nosotros en la familia pues éramos pocos de ir a misa. Recuerdo yo de que pocas veces en el año íbamos a la Eucaristía, pero hubo algo que sucedió en la familia, que fue algo muy duro, que fue la muerte de mi madre. Lo que motivó que sobre todo pues en mi persona surgiera el deseo de asistir más a la parroquia. Yo pertenezco a la parroquia San José de Medina. Por cierto que recuerdo que el párroco en ese momento era el padre Luis Solé, que ahora es obispo de la diócesis de Trujillo. Él fue el que me dio la primera comunión y el que me confesó la primera vez, que por cierto generalmente pues uno de niño se confiesa bastante mal, ¿verdad? Porque se distrae mucho, está muy nervioso, pero sí recuerdo con mucho cariño las misas de Monseñor Luis Solé. ¿Qué edad tenía cuando perdió a su madre, padre? Fue en el 99, creo que andaba como por los 25 años por ahí. ¿Y a ese momento no pensaba en ser sacerdote todavía? Todavía no. Incluso tenía mi novia y todo, y había salido de la universidad, ¿verdad? Yo estudié Derecho. Por consejo de mi abuelita estudié Derecho, ¿no? Porque cuando la fui a visitar, le dije, abuela, voy a entrar a la universidad, y ella me preguntó, ¿qué vas a estudiar? Entonces le dije, voy a estudiar Derecho. Ella me dijo, eso es buenísimo para la columna. Entonces, desde entonces yo estudio bien Derecho, así, ¿verdad? Y bueno, pues terminé la carrera y trabajé 6 años en la profesión de abogado en los tribunales y bueno, ya después de esos 6 años fue que surgió el llamado del Señor. Qué interesante saber eso. Ya ejerciendo la carrera, ¿qué le llamó la atención? Cuéntenos, ¿cómo surge esa inquietud teniendo una vida por delante y pensando ya desarrollarse profesionalmente como lo estaba haciendo? Sí, ya tenía mi bufete, ya tenía una novia y todo, pues, y todo pues parecía que iba por el camino de una vida laical. Sin embargo, en las horas de oficina, mientras estaba en el bufete y después cuando hacía el camino de regreso a mi casa, que lo hacía a pie, estaba esa inquietud de que Dios me llamaba, Dios me llamaba. En la vocación tiene algo de misterioso también, ¿verdad? Algo de sobrenatural, porque es Dios quien llama y por lo tanto Dios llama en su momento. A mí me llamó a los 27 años. Entré al seminario mayor Nuestra Señora de Suyapa a los 27 años, cuando lo normal es que la edad promedio de entrada en el seminario es entre los 20 y 22 años. Entonces a mí ya me llamó pues un poco más adelante.
llamadas vocaciones tardías. ¿No se sintió, o cómo se sintió, mejor dicho, al estar con jóvenes que no eran de su edad, que apenas venían iniciando la juventud? ¿Cuáles eran esos sentimientos que tenía, padre? Bueno, yo creo que por un lado tal vez me miraban como el mayor, ¿no? Y es natural. Y yo no pienso de que sea una vocación tardía. Dios llama cuando sabe que es el momento adecuado. Y fíjate que yo creo que ayuda mucho también entrar al seminario ya con cierta experiencia de la vida, con cierta experiencia del mundo, por así decirlo, ¿verdad? Como le pasó a San Agustín, por ejemplo, ¿no? Imagínate, San Agustín ya se ordenó sacerdote ya siendo bastante mayor, después de años y años de catecumenado, en los que estuvo rezando su mamá, llorando como locas todo el tiempo, ¿verdad? Así que ciertamente, pues, no son vocaciones tardías, sino que son vocaciones en su momento. Y en cuanto a la experiencia, para mí fue muy bonito porque había un ambiente de amistad, de compañerismo entre nosotros. Recuerdo el primer año, el año introductorio, muy bueno, muy bueno. Generalmente pues, muchos me buscaban para que les ayudara en algunas cosas, sobre todo en cuestiones académicas, ¿no? De tareas y todo, pues yo hacía lo que podía para colaborar con ellos y yo creo que fue una época muy bonita la del seminario. Algunos dicen que pasar de una vida ya independiente, donde se generaban fondos, donde se generaban algún tipo de situaciones, viene a ser un choque, porque en el seminario ya es una vida más de rigor, en el sentido de que tiene ciertos horarios y todo eso. Eso no le afectó, según escuchamos. Pues fíjate que lo que tiene que ver con horarios y disciplina en el seminario, no. De hecho, yo recuerdo muy bien que el sacerdote responsable de la pastoral vocacional en el seminario menor de aquí de San Pedro, me dijo, mira, una de las cosas que más te va a costar es que tú ganabas dinero, trabajabas, y ahora pues ya en el seminario pues no vas a tener ese dinero, pero fíjate que no me afectó para nada eso. La verdad es que pues nunca me hizo falta nada, gracias a Dios. Lo necesario, ¿verdad? Lo tenía. Obviamente ya no tenía ingresos de ningún tipo, pero fíjate cómo es el Señor, porque yo normalmente en lo que más gastaba era en libros. Y tuve la oportunidad, los padres formadores del seminario me dieron la oportunidad de dar algunas clases. Dado que yo tenía ya pues el título de abogado, y entonces me pusieron a dar unas clases ahí y eso me ayudó un poco con los gastos, ¿verdad? Y ahí para los chicles no daba. Me imagino que la biblioteca era de sus lugares preferidos. Bueno, imaginas bien porque estuve 2 años de bibliotecario, 2 años de bibliotecario y siempre pues tratando de servir, ¿no? En el seminario hay muchas formas de servir. También estuve 1 año atendiendo lo que era el comedor, me acuerdo. Y bueno, en el seminario incluso hay compañeros que se dedican a quitar pelo y yo los miraba y decía, puchica, si hubiera aprendido a quitar pelo, le hubiera arruinado la cabeza a un montón de compañeros, pero no, ¿verdad? No, gracias a Dios no le volé la oreja a nadie. Y bueno, en la biblioteca yo creo que podía hacer un poco de mejor labor. Qué bueno saberlo, padre. ¿Cómo es el contacto con la gente? Sabemos que al terminar el seminario se regresan a su diócesis para tener un tiempo pastoral con las comunidades. ¿Cómo fue ese contacto que usted tenía con las personas? Sí, al terminar el seminario, Monseñor Ángel me asignó a la parroquia Guadalupe de San Pedro Sula, a la que les mando un saludo, ¿verdad? Igual a la parroquia San José de Medina. Ahí estuve 2 años como seminarista, después como diácono y después 6 meses como recién ordenado sacerdote. Una experiencia linda, ¿no? En el seminario es una experiencia para discernir la vocación, para descubrir si realmente es lo que tú quieres. El seminario es el lugar donde se estudia para ser sacerdote, pero puedes decidir no serlo. Y una vez que has tomado la decisión, el encontrarte con las comunidades, con las parroquias, con la gente, ciertamente es una gran alegría porque uno sabe de que se ha preparado para servir y desea servir. Entonces, claro, uno entra con todas las ganas y con todo el arranque. De su paso como diácono en la parroquia de la Guadalupe, ¿qué recuerda, padre? Bueno, recuerdo que como diácono hice mi cursillo de cristiandad, ¿verdad? En el año 2009 y también pues recuerdo mucho la experiencia del diaconado porque una de las cosas que siempre me ha fascinado a mí
es la Sagrada Escritura, ¿no? El ejercicio de la lección divina que yo hacía incluso antes de entrar al seminario, me ayudó muchísimo en mis años de seminario para mi encuentro con el Señor, ¿verdad? Yo puedo decir aquí como testimonio de que Cristo se ha encontrado conmigo precisamente a través de la palabra, a través de la Escritura, y amar la palabra de Dios, amar la Escritura ha sido uno de los elementos claves de mi vocación, ¿verdad? La lección divina que sigo practicando hasta el día de hoy siempre ha sido como una parte esencial junto con la misa de mi vocación. ¿Su pasaje favorito de la Biblia, padre? Bueno, es que son tantos y además pues llaman todos la atención, ¿verdad? Y ciertamente ayuda muchísimo, pues de escoger alguno sería, yo creo que el que es clave para todo cristiano, ¿no? Y que también fue clave para mí, entender qué es lo que ha hecho Dios por mí, ¿no? Está en el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio según San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre, se hizo carne y acampó entre nosotros, habitó entre nosotros precisamente para darnos vida, por amor, para salvarnos. Y Dios hecho hombre le llamó a ser sacerdote, termina el diaconado y viene la ordenación sacerdotal. ¿Cómo fue todo ese momento? Precioso, de verdad, precioso. Nos ordenamos 4 compañeros, los 3 mosqueteros, diríamos, ¿verdad? Tú sabes que los 3 mosqueteros eran 4, ¿verdad? No me preguntes por qué, pero eran 4 los 3 mosqueteros. Y pues ahí estábamos los 4 y fuimos ordenados el 9 de octubre del año 2010. Pronto van a ser 10 años, ¿verdad? 10 años de nuestra ordenación sacerdotal. Un día bellísimo que yo recuerdo siempre con mucho cariño y agradecimiento al Señor, porque pues se fijó en mí y me buscó servir, ¿verdad? Que pudiera hacer algo, pues por la comunidad, por la iglesia, participando de su único sacerdocio. El sacerdote es diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento o a los sacerdotes de la Antigüedad, porque el sacerdote católico lo que hace es participar del único sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. 6 meses le tocó servir en la parroquia de la Guadalupe, ¿de ahí a dónde lo traslada? No, en Guadalupe estuve del 2008 al 2009, estuve... 6 meses como sacerdote. 2 años, 6 meses como sacerdote. Después me trasladan a la parroquia Nuestro Señor de las Misericordias, a la que mando un saludo también, ¿verdad? Que actualmente soy el párroco y pues feliz de estar acá y de compartir con la gente. Ya vamos a cumplir 10 años de estar aquí en la parroquia. Vine a ella el 2011. En este tiempo, padre, ¿qué experiencia le ha marcado la vida como sacerdote allí sirviendo en la parroquia? Ciertamente, pues, el encuentro con Cristo en las personas, la gracia de poder seguir creciendo cada día más. A mí me encanta sobre todo también pues encontrarme con adultos mayores, con personas adultas. Tenemos un grupo de adultos mayores que pues a los que saludo desde acá también y que ciertamente pues uno aprende mucho de la experiencia de los mayores y también pues con los niños, con los jóvenes. Ciertamente es una experiencia bonita de ser párroco, ¿no? Yo soy sacerdote diocesano y por lo tanto la comunidad del sacerdote diocesano es su parroquia, ¿no? Y son los parroquianos y ahí vamos siempre caminando. Con ellos soy un cristiano más. ¿Ha pensado alguna vez en escribir un libro, padre, teniendo en cuenta esta vasta experiencia que tiene en torno a los libros, al gusto que tiene por devorarlos, si podríamos decir, que ya me imagino que fue fomentando desde muy pequeño hasta el son de hoy? ¿Ha pensado en escribir algún libro o me sorprende contándome que ya tiene alguno? No, fíjate que yo creo que yo soy un mejor lector que escritor, ¿no? He escrito varios artículos para un periódico, te decía, y incluso de vez en cuando todavía escribo algo para el buen amigo de aquí de la diócesis, y de vez en cuando me da por escribir, ¿verdad? Me gusta, pero así libro que haya querido escribir, no. Aparte que en Honduras pues editar libros sale bastante costoso, ¿verdad? Y hay dificultades a veces para publicar un libro. Y como tú dices muy bien, muchas veces pues tampoco la venta es mucha, ¿no? La venta es mucha. Yo recuerdo
Yo recuerdo un formador del seminario mayor que sacó un libro y parece que, pues bueno, le patrocinaron de un banco, no sé cómo fue la cosa, pero a los seminaristas ponía a venderle el libro porque estaba difícil la cosa, ¿no? Para que se pudieran vender. Y recuerdo que a los pobres seminaristas les ponía, yo creo que yo llegué a vender uno o dos también que me puso ahí un poco como de mala gana, los agarré, pero bueno. Ciertamente pues en nuestro país la gente no suele gastar mucho en libros, lo cual es una lástima, ¿verdad? Cuando en nuestro país hayan más bibliotecas que cantinas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a tener un país mucho mejor. Sí, importante saber eso, padre. Sabemos que es sacerdote, que está trabajando como párroco. Una de las facetas, y quisiera que andáramos en eso, es encargado de la pastoral familiar. ¿Cómo es el trato de las familias, padre? ¿Cómo es esa cercanía que tiene con las familias hondureñas? Bueno, yo soy hondureño, entonces nos conocemos, como quien dice, ¿no? No hay como conocer el estilo y la forma de ser del hondureño. Eso ayuda muchísimo para poder acompañar a las familias. Para mí, la pastoral familiar ha sido un aprendizaje. He aprendido mucho con la pastoral familiar. Monseñor Ángel me asignó la pastoral, creo que fue en el 2011 también, y ya ciertamente pues llevo algunos años en la que he participado en encuentros mundiales de las familias, creo que en 3 o 4 ocasiones, y estoy muy contento con el equipo que tengo, la Comisión Diocesana. Hemos podido hacer algo, creo, y acompañar a las familias es muy importante, porque las buenas y las malas personas generalmente salen de las buenas y malas familias, y si formamos familias verdaderamente iglesias domésticas, pues entonces vamos a tener una sociedad más justa y más santa. Padre, al estar al frente de una parroquia, conoce la situación y la realidad de muchas personas, como muchos sufren injusticias. Siendo usted también abogado, ¿le ha tocado ejercer ya siendo sacerdote para abogar por alguna familia, alguna persona en especial en este tiempo en que está ejerciendo el ministerio? Sí, bueno, es que lo que pasa es que no se puede ir con la misma cobija a la procesión y a la fiesta, ¿verdad? Entonces, no, yo dejé de ejercer la abogacía porque, pues, como tú sabes muy bien, pues en Honduras las leyes cambian cada 2 semanas, entonces no he estado actualizándome en las nuevas leyes que hay, y además que, pues, no me quedaría tiempo para andar ejerciendo y llevando casos así de litigio. ¿Algún consejo he dado, alguna sugerencia, alguna recomendación he dado a alguna persona, algún feligrés en cuanto a una especie de pequeña asesoría legal? Pero en general pues son otros feligreses los que han apoyado en alguna cosa. Gracias a Dios pues los laicos en la parroquia pues hay abogados, hay de otras profesiones que ellos son los que pueden colaborar un poco. El momento más feliz de su vida, padre, ¿cuál sería? El de mi ordenación sacerdotal. ¿Y el momento más difícil que le ha tocado vivir? El momento más difícil, la muerte de mi mamá, en primer lugar, y después diría que la muerte de mi papá, ¿verdad? Que mi papá pues fue quien me acompañó y me motivó pues a que siguiera en el seminario, pero falleció cuando yo era seminarista. Entonces también eso me afectó bastante. Hubo un tiempo en que estuve muy triste en esos días, natural, pero había que seguir en el seminario. Comprendemos, padre. Para ir finalizando, ¿qué significa para usted ser sacerdote? Ser sacerdote significa anunciar el Evangelio, anunciar el mensaje de Jesucristo. Ser sacerdote de Cristo significa vivir como Cristo vivió, es decir, entregándose a los demás, amando, porque el que ama da todo lo que tiene, el que ama se entrega, y eso significa pues desgastarnos cada día, vivir en una época en la que muchas veces el mundo vive sin esperanza, sin fe, sin caridad. Pues el sacerdote católico tiene que decirle al mundo que hay esperanza. Agradecemos mucho sus palabras, padre. No podemos finalizar esta entrevista en sus palabras sin que usted nos regale la bendición, por eso le pedimos que nos pueda impartir la bendición, padre.
con mucho gusto, y esta bendición entonces la hago extensiva a todos ustedes, los que trabajan en los medios de comunicación, ¿verdad? Hay que recordar siempre lo que decía Monseñor Romero: el periodista o dice la verdad o no es periodista. Así que siempre estén al servicio de la verdad y al servicio del Evangelio. Y también para todos aquellos que nos escuchan, a todas las familias especialmente, ¿verdad? Para que el Señor les conceda ser verdaderas iglesias domésticas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.